La digitalización es lo que da pie, es, digamos, el caldo de cultivo que hace que surjan las startups. ENISA es la Empresa Nacional de Innovación, por sus siglas. Es una empresa pública, 100% pública, una sociedad mercantil estatal adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, adscrita a la Dirección General de Industria y PYME. En resumen, ENISA es un instrumento público de apoyo al emprendimiento de las pymes innovadoras. Es un instrumento que tiene ya 40 años, este año además 2022 cumple 40 años ENISA, y que desde hace 20 se centra especialmente en el apoyo financiero a través de préstamo participativo a emprendedores, emprendedoras y pymes innovadoras. Además, ahora, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, vamos a intensificar no solo nuestra capacidad de préstamo, nuestro presupuesto, sino también nuestra capacidad de influir en el emprendimiento a través de determinados programas y especialmente el papel que nos otorga la Ley de Startups. Háblame de esa ley de startups y del papel que cumple ENISA. La ley de startups es pues el primer paso y realmente es un hito, yo creo, ¿no?, importante para nuestro país. La impulsa la Vicepresidencia Económica del Gobierno, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y realmente es la regulación que queremos, que desde el Gobierno, desde la Administración Pública, queremos que exista para impulsar y fomentar el ecosistema emprendedor. Es verdad que hay muchos elementos en esa ley, pero yo creo que es muy positivo que España tenga ya un marco. Evidentemente siempre se puede mejorar, se puede avanzar, otros países no lo tienen, pero yo creo que es un acierto, conociendo, como ya conocemos un poco bastante, me atrevo a decir con humildad, pero un poco bastante en ENISA, el ecosistema emprendedor, me parece que va a ser muy positivo, ¿no?, esta ley de startups. Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, que es un nombre oficial y que yo creo que describe muy bien realmente lo que es. El papel de ENISA dentro de esa ley es certificar el carácter innovador, en definitiva poner el sello y decir lo que es una startup, por lo tanto es, yo creo que el papel central, ¿no?, como administración en toda esa ley. ¿Se puede decir que en España hay un patrón común dentro de las startups? Bueno, las startups en España y en todas partes, digamos, tienen ese patrón común de un componente tecnológico elevado, rápido crecimiento, en fin, lo que entendemos realmente por una startup, ¿no? Y luego es verdad que son muy transversales en todos los sectores. Yo no sé si diría patrón común, pero sí que es verdad que son, digamos, producto, como no puede ser de otra manera, del momento actual y de este contexto de revolución tecnológica en el que vivimos ahora mismo, con dos ámbitos, con dos vectores de cambio, que son la digitalización y la sostenibilidad, ¿no?, la transición ecológica. Esos son los vectores que están transformando todo, especialmente la digitalización es lo que da pie, es, digamos, el caldo de cultivo que hace que surjan las startups. Solemos encontrarnos ese elemento común, ¿no? Dentro de todo lo que es la tecnología no es solo digitalización, pero sí que es verdad que las startups suelen tener ese elemento común de digitalización. Hay unas ayudas en concreto a emprendedoras digitales y me gustaría saber un poco las características, el itinerario que se sigue para solicitar un ENISA. Bueno, ENISA, como decía anteriormente, tiene dos actividades principalmente, una más financiera, de apoyo financiero, y la otra, digamos, de apoyo a políticas públicas de emprendimiento e innovación. Dentro de la parte financiera, que es el core, el núcleo de nuestra actividad, este año tenemos una dotación de 98,5 millones por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de nuestro Ministerio de Tutela. Es la que tenemos habitualmente, es la que siempre ha funcionado. Las líneas ENISA son líneas del Ministerio de Industria. Son tres, una de PYME Crecimiento, otra de jóvenes y otra de emprendedores. Y después tenemos dos líneas nuevas, que ya empezamos con ellas el año pasado y que consolidamos este año.
una dotada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el sector agro, innovador, por supuesto, y otra dotada por la Vicepresidencia Económica, por la SEDIA, por la Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial, para emprendimiento femenino, emprendimiento tecnológico femenino. Todas tienen características similares, son 5, pero lo resumiría principalmente en 2 tipos de líneas, ¿no? Las que van dirigidas a emprendedores y emprendedoras iniciales, en una fase inicial, las startups que podemos conocer, de las que hablábamos antes, y luego otras líneas, principalmente la PYME Crecimiento, que va dirigida a pymes innovadoras, que es un sector que por supuesto nos interesa también mucho, nos interesa en ISA, nos interesa como país. Nuestra cartera, tanto de préstamos como solicitudes, está realmente dividida prácticamente al 50%, 50-50 startups que arrancan, que empiezan, y pymes que ya existen pero que quieren seguir avanzando en innovación. Se está hablando mucho en general de la brecha de género en el emprendimiento. ¿Tú crees que existe? ¿Crees que instituciones como ENISA estáis resolviendo esta cuestión? Bueno, es un problema que existe, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los datos, pero no solo en el emprendimiento digital, existe en la sociedad, por desgracia. Existe porque es fruto de una cultura pues, que no ha sido igualitaria. Y de políticas que no lo ha sido en otro tiempo, ahora mismo lo son mayoritariamente. Y por lo tanto, pues hay que resolverlo. Hay que resolverlo por 2 cuestiones. Una cuestión de justicia que cualquiera puede entender o debería entender, aunque lamentablemente hay quien no lo entiende. Lo primero que hay que decir y dejar muy claro es que eso tiene que ser así, ¿no? Tenemos que marcar ese camino y esa orientación y no dar pasos atrás. Y a partir de ahí también por una cuestión económica, ¿no? Porque es la mitad de la sociedad, no me parece muy inteligente dejar fuera el talento. Pero el problema existe, claro que existe, porque existe el problema de la brecha de género, igual que existen otros problemas en nuestro país, como la brecha territorial, claro que existen, porque no se han trabajado. Y hay que hacerlo y hay que trabajarlo, ¿no? Es fruto de una cultura. Evidentemente no es porque ahora mismo a lo mejor se esté produciendo ese problema o fomentando, al contrario, se está tratando de resolver, ¿no? Y en todo eso, nosotros, de la mano, en este caso del Gobierno, de la mano de la Secretaría de Estado de Digitalización, pues hemos puesto en marcha la línea de emprendedoras digitales, porque lo que sí que es verdad, y también hay que huir de frases dichas y de tópicos que muchas veces todos utilizamos, y que si los utilizamos por lo menos debemos saber de dónde vienen y cuánto de verdad tienen, ¿no? Cuando se dice, bueno, las mujeres son mejores que los hombres emprendiendo, cosas de estas, escondemos machismo detrás de todo esto, porque realmente lo que ocurre es que, claro, si solo emprenden las que son muy, muy, muy buenas o tienen muchísimas capacidades, realmente hay una minoría, ¿no?, frente a los hombres, por lo tanto ahí ya escondemos una brecha. En números, por concretar un poco, el emprendimiento femenino en España, según el informe GEM, ha crecido en los últimos años. En general está muy cerca del masculino, pero si nos vamos a profesiones, a emprendimiento tecnológicamente medio y elevado, nos encontramos que hay una brecha de un 50% menos. Es decir, la mitad de las empresas, startups con un nivel medio alto tecnológico están realmente impulsadas por mujeres. Por lo tanto, existe, como digo, una brecha que debemos cerrar, ¿no?, que debemos resolver. Se está desarrollando en Málaga la feria, el Foro Transfiere. ¿Qué aporta ENISA a Transfiere? Bueno, nosotros desde hace tiempo, desde que yo soy consejero delegado, trabajamos con Transfiere. A mí me parece la transferencia de conocimiento es un factor clave, ¿no?, para todo esto que estamos hablando. En general, decía anteriormente que estamos en un contexto de revolución tecnológica que no es la primera que ha habido. A veces parece que hablamos como si todo esto avanza, nunca ha pasado. Sí ha pasado, ha habido revoluciones industriales, agrícolas, ha habido muchas.
y ahora, eso sí que es verdad que ninguno de los que estamos hemos vivido ninguna más que esta, ¿no? Ahora tenemos una revolución tecnológica basada, como decía, en digitalización, en sostenibilidad, y un elemento fundamental es combinar el conocimiento con el sistema productivo, combinar lo que es la ciencia, la academia, todo lo que es el conocimiento, también la formación profesional, aunque quizás no sea tanto este foro, combinarlo con el tejido productivo, con las empresas grandes, pequeñas y medianas, ¿no? Aquí las pymes tienen muchísimo que decir, porque realmente si vemos los gaps, por decirlo así, o sea, los fallos que tenemos de innovación en nuestro país, nos encontramos dos principalmente. Uno es la inversión en I+D+I, que por cierto el Gobierno está resolviendo y a mí me parece una de las cosas más importantes que está haciendo, sobre todo de cara al futuro, con la ley de ciencia, con toda la aportación a los presupuestos. Subir el presupuesto en I+D+I era imprescindible, no podíamos ser un país de primer nivel con los presupuestos que teníamos, que eran, sinceramente, siento utilizar esta palabra, pero es que es verdad, y lo digo casi más como ingeniero, eran indecentes, ¿no? y vergonzantes. Yo creo que eso se está resolviendo y a partir de ahí la siguiente parte es transferir el conocimiento especialmente a la pyme, porque las grandes están a un nivel, digamos, bueno, pues equiparable a otras empresas europeas y mundiales, pero la pyme no absorbe ese conocimiento, eso nos baja en todos los rankings, en el European Innovation Scoreboard, en todo lo que podamos ver, y en ese aspecto la transferencia de conocimiento, en este caso en Transfiere, en Málaga, pero sobre todo en la mano, además de nuestro ministerio lógicamente afín y hermano, como es Ciencia e Innovación, ¿no? Y de su ministra, la secretaria de Innovación, Teresa Riesgo, y el CEDETI, que al final, bueno, pues es el gran impulsor de la I+D+I. Nosotros somos, digamos, la referencia en emprendimiento, en startups, pero debemos ir juntos, tenemos que estar aquí, ¿no? Y tenemos que apoyar la transferencia de conocimiento. Muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, encantado.